Bienvenidos a Feaudionovelas, el canal definitivo para los amantes de las novelas ligeras. Aquí, damos vida a tus historias favoritas a través del poder del audio. Sumérgete en mundos fantásticos, vive emocionantes aventuras y conoce a personajes inolvidables, todo ello sin necesidad de abrir un libro. Nuestros narradores profesionales te transportarán a través de sus palabras, permitiéndote experimentar las novelas ligeras de una forma completamente nueva. Ya sea que estés en casa, en el camino o simplemente quieras relajarte, Voces de la Fantasía está aquí para llevarte en un viaje inolvidable a través de las páginas de las novelas ligeras más queridas. Suscríbete y únete a nosotros en esta emocionante aventura literaria. Capítulo 31 Fan Yuan. Estás en un gran problema. He entrenado duro en artes marciales básicas durante 7 días consecutivos, pero pensar que solo logré soportar 2 golpes de Fan Yuan y perdí el conocimiento después. Vergüenza, vergüenza imperdonable. Exclamó Heu Yue Mobei, lleno de angustia y arrepentimiento. En el huerto familiar, se enfrentó a la marioneta de madera, desatando puñetazos y patadas que estaban dando lugar a ecos resonantes. De repente, escuchó una voz risueña. Hermano pequeño, ¿tienes un odio profundo por la marioneta? ¿Por qué el gran resentimiento? Al escuchar esta voz familiar, Heu Yue Mobei se relajó y detuvo sus ataques. Giró la cabeza. Hermana, has vuelto. Ajá, el consejo de familia me envió a una misión de investigación que duró más de 10 días. Heu Yue Moyan respondió riendo. Ella era la hermana relacionada con la sangre de Mobei, una maestra Heu de etapa media de rango 2. Pero pronto, su rostro se volvió sombrío, sus ojos miraban fijamente a Mobei. Hermano, ¿qué te pasa con esos moretones en la cara? ¿Quién te intimidó? Ah, no es nada. Accidentalmente me tropecé y me caí. Una pizca de pánico cruzó por el rostro de Mobei cuando se le ocurrió una excusa. No deseaba que su hermana supiera de un evento tan vergonzoso. La verdad del futuro heredero de la familia Mo y el jefe de familia, el amado nieto de Heu Yue Mochen, noqueado consecutivamente 2 veces en combate. Pero lo afortunado fue que no fue el único desafortunado. Los demás también habían sufrido. Oh, tienes que tener más cuidado en ese caso. En cuanto a tu entrenamiento de combate, esto no servirá. No tienes un gu que mejore tu defensa en este momento, así que usa toallas gruesas para cubrirte. Esto protegerá sus extremidades para que no se lastimen. Heu Yue Moyan instruyó antes de irse. Hola, joven señorita. Buenos días, señorita. La joven señorita ha vuelto. Su sirviente la saluda, señorita. Heu Yue Moyan caminó apresuradamente con una actitud fría, y los sirvientes que conoció en el camino se inclinaron y le presentaron sus respetos sin falta. Caminó hacia la sala de estudio. Sin previo aviso, Moyan empujó la puerta y entró. Dentro de la habitación, Heu Yue Mochen estaba practicando su arte de caligrafía de espaldas a ella. ¿Has vuelto? Heu Yue Mochen preguntó directamente sin girar su cuerpo. Después de investigar durante medio mes, ¿cuál es la situación con la guarida de los lobos? ¿Cómo supiste que era yo, abuelo? Moyan jadeó, un poco desconcertado. HMPH, en toda la familia, eres la única persona que se atreve a entrar a mi habitación sin siquiera llamar a la puerta una vez. ¿Quién más puede ser además de ti, mi amada nieta? Reprendió Heu Yue Mochen, aunque su rostro mostraba rastros de preocupación y calidez, y miró a Moyan con una sonrisa. Moyan hizo un puchero. Cuando se trata de cariño, en realidad adoras más al hermano pequeño. Sin embargo, dado que es el futuro cabeza de familia, eres más estricto con él para que los demás no puedan sentir tu preocupación por él. Después de un rato, preguntó, abuelo, hermanito fue golpeado. Le pregunté y mintió sobre la situación, así que no tuve más remedio que preguntarte. El rostro de Heu Yue Mochen se volvió serio. No has respondido a mi pregunta.
Dejó el pincel y se sentó. Moyán informó a regañadientes, la guarida de los lobos está casi llena, por lo que, de acuerdo con la tasa actual de velocidad de reproducción, aunque no habrá un brote este año, definitivamente habrá una marea de lobos el próximo año en nuestro pueblo de montaña. Heu Yuemochen volvió a preguntar, generalmente, hay un brote cada 3 años, así que esto no es una sorpresa. Sin embargo, dentro de ese tesoro, ¿cuántos lobos de la corona del trueno hay? Alrededor de las 3. Heu Yuemochen asintió, sintiéndose seguro. Los lobos de la corona del trueno eran la cabeza de la manada y eran los más problemáticos de tratar durante un brote. 3 no era un gran número, ya que la montaña Inmao tenía 3 aldeas de clanes. Cada aldea podría manejar un lobo, y la presión del brote se reduciría en gran medida. Abuelo, aún no me has contado sobre el asunto de mi hermano pequeño. Moyán lo persiguió de nuevo. Supongo que no hay que decírtelo, pero lo golpearon. La primera vez fue hace 7 días, y la segunda vez ocurrió hoy. Sucedió frente a las puertas de la escuela, y lo golpearon hasta que se tiró en el suelo y se desmayó en ambas ocasiones. Heu Yuemochen respondió riendo. ¿Quién tiene las agallas para noquear a mi hermano pequeño? Moyán miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Es un compañero de clase de Mobei llamado Fan Yuan. Pelea muy bien. Heu Yuemochen se rió. Los ojos de Heu Yuemoyan se agrandaron y se quedó perpleja cuando respondió, abuelo, ¿qué estás diciendo? Es tu propio nieto relacionado con la sangre. Heu Yuemochen miró profundamente a su nieta y habló significativamente, Moyan querida, eres una niña, por lo que es posible que no entiendas. La derrota y la humillación solo sirven como combustible para mejorar. Sin fracaso uno nunca puede desarrollarse y convertirse en un hombre verdadero y maduro. Mobei fue derrotado, y ese es su propio fracaso. Una vez que se despierte, preguntará técnicas de lucha a los maestros. Este es un tipo de mejora, y esta mejora proviene de Fan Yuan, quien lo venció hasta que se dio cuenta. Como su hermana, si realmente te importa y quieres proteger a tu hermano, no debes interferir con su crecimiento. Fan Yuan es solo un niño con talento de grado C, mientras que Mobei tiene talento de grado B. Con nuestro apoyo, eventualmente pasará por encima de Fan Yuan y lo derribará contra el suelo. Deja este oponente a Mobei. En la vida de una mujer, necesita una familia y un amante. Pero para un hombre, una familia no es una necesidad, pero lo que no le puede faltar es un rival. No encuentres problemas con Fan Yuan, ¿me escuchas? Este es un asunto entre los jóvenes. Si te involucras, esto se percibirá como acoso. Romper las reglas de esa manera hará que nuestra familia sea menospreciada. Moyan jadeó sin decir palabra, pero bajo la mirada de Heu Yuemochen, finalmente bajó la cabeza. Sí, abuelo, tu nieta entiende. Salió tambaleándose de la sala de estudio, pero incluso Heu Yuemochen no se dio cuenta, sus ojos brillaban ominosamente. Abuelo, esta es tu forma de amar a tu nieto. Y yo, Moyan, tengo mis propios métodos. El corazón de Moyan ya tenía diferentes planes. En el comedor de la posada estaban ocupadas varias mesas y la gente estaba cenando, por lo que el ambiente era bastante animado. 1 o 2 camareros servían los platos rápidamente, pasando de una mesa a otra. Fan Yuan se sentó en la mesa cerca de las ventanas. Pidió algunos platos y comió mientras miraba por la ventana. Mirando hacia afuera, la puesta de sol parecía fuego, quemándose lentamente. La mitad del sol ya se había puesto, contemplaba con anhelo las tierras, y su resplandor era la reticencia del sol. A lo lejos, en las montañas, ya estaba velado por el anochecer. Las calles cercanas estaban abarrotadas de gente que se iba a casa. Algunos de ellos estaban descalzos, algunos eran granjeros embarrados, algunos de ellos recolectores de hierbas, algunos cazadores sostenían faisanes de montaña, jabalíes y otros animales, y algunos eran maestros Heu. Vestían un uniforme azul,
luciendo limpios y enérgicos, una diadema y un cinturón completaban su apariencia. El cinturón tenía una función específica, para los maestros GU de rango 1 era un cinturón azul. Había una placa de bronce en el frente, y se podía ver el número 1. Para los maestros GU de rango 2, su cinturón era rojo y la placa de acero en el medio mostraba el número 2. Sentado a un lado de la ventana, Fan Yuan observó que había 6 o 7 maestros GU de rango 1, y en su mayoría eran hombres jóvenes. También había un maestro GU de rango 2, un hombre de mediana edad. En cuanto a los maestros GU de rango 3, eran los ancianos de la familia. Y el cuarto rango sería el jefe del clan, el señor de una aldea. Apenas se vieron maestros GU de rango 5, y en toda la historia del clan GU Yue, solo había el jefe de clan de primera generación y el jefe de clan de cuarta generación que habían alcanzado este nivel. En realidad, averiguar la fuerza de un clan es muy simple. Simplemente encuentre un lugar en el pueblo, siéntese y observe a la gente durante unas horas, vea cuántos maestros GU de rango 1 y rango 2 hay y podrá ver la fuerza y la riqueza del clan. Fan Yuan llegó a una conclusión con su conocimiento acumulado de 500 años. Usando la aldea de GU Yue como ejemplo, había alrededor de 20 personas caminando por las calles, y 6 eran maestros GU. En estos 6, había un 50% de posibilidades de tener un maestro GU de rango 2. Con esta fuerza y capital, el clan GU Yue logró monopolizar una de las mejores ubicaciones de recursos en la montaña Inmao. Pero la montaña no era más que un pequeño rincón en toda la zona de la frontera sur. El clan GU Yue solo podría considerarse como un clan de nivel medio-bajo. Recién comencé mi cultivo, y con la etapa inicial de rango 1, ni siquiera tengo la calificación para vagar por la frontera sur. Necesito al menos el cultivo de rango 3 para poder vagar más por el mundo, suspiró Fan Yuan mientras consumía su cena. La montaña Inmao era demasiado pequeña, no podía contener sus ambiciones, y estaba decidido a irse. Jaja, GU Yue Fan Yuan, finalmente te he encontrado. En ese momento, un hombre de mediana edad se rió maliciosamente mientras se acercaba. Fan Yuan se giró ligeramente para ver a un hombre con un tono de piel amarillento y cejas colgantes, pero tenía un tamaño corporal enorme y músculos desarrollados. Caminó varios pasos hacia Fan Yuan con los brazos cruzados y miró con orgullo al joven que todavía estaba comiendo su cena, con un toque de hostilidad. Fan Yuan, te has metido en un gran problema, ¿lo sabes? J.E., te has atrevido a golpear a nuestro joven maestro de la familia Mo, y ahora nuestra joven señorita está aquí para ajustar cuentas contigo. El hombre de mediana edad se reía continuamente. Constantemente miraba y evaluaba a Fan Yuan, emitiendo débilmente un aura amenazante. Capítulo 32, burlándose. Si este hombre de mediana edad mirara a una persona normal, probablemente ya habría desarrollado miedo en sus corazones. Sin embargo, Fan Yuan perdió el interés después de mirarlo por un segundo y continuó concentrándose en su comida, tratando a este hombre como si fuera invisible. ¿Quién es ese tipo? Viste la ropa de un sirviente de la familia y no es un maestro GU. ¿Por qué se atrevería a cuestionar al joven maestro Fan Yuan? Un empleado se preguntaba mientras se escondía en la esquina de la posada, sintiendo que la situación podía ponerse fea. HMPH, es como un zorro asumiendo la ferocidad de un tigre. Al usar a la familia Mo como su respaldo, este sirviente se atreve a clamar a un maestro GU. Si fuera cualquier otro mortal, no tendría las agallas para hacer esto, respondió con desdén alguien al lado del empleado. Aún así, como un simple mortal, tiene las agallas para causar un alboroto hacia un maestro GU. TSK, este tipo de experiencia debe sentirse realmente genial. TCH, no deberías pensar que un maestro GU siempre es alto y poderoso. El joven maestro Fan Yuan es simplemente un maestro GU de la etapa inicial de rango 1 y acaba de lograr refinar su GU vital.
Si tuvieran que pelear ahora, es posible que él no sea el oponente de este mortal musculoso y fuerte. Suspiro, esperemos que cuando peleen más tarde, perdonen nuestra posada y los muebles. Los empleados charlaban de un lado a otro, pero ninguno se atrevía a dar un paso adelante, solo miraba desde la distancia. ¿Todavía tienes ganas de seguir comiendo? Al ver que no logró intimidar o asustar a Fan Yuan, el musculoso hombre de mediana edad tenía una pizca de duda en sus ojos. ¿Crees que te estoy mintiendo? Ya hay gente reportando a la joven señorita y ella estará aquí en breve. No intentes huir, jovencito, porque no podrás escapar. Mi trabajo aquí es asegurarme de que te quedes quieto. Habrá mucho sufrimiento para ti más tarde. Fan Yuan no le prestó atención al hombre y continuó comiendo su comida. El sirviente de mediana edad frunció el ceño al no ver una pizca de pánico o conmoción en Fan Yuan. Esto hizo que se sintiera ignorado y su orgullo se sintiera gravemente ofendido. Había sido sirviente de la familia Mo durante más de una década y se había ganado la confianza de su amo. Durante un largo periodo, naturalmente llegaría a aprender sobre los detalles de GU Masters. Los maestros GU de rango 1 dependían principalmente de sus habilidades físicas de combate. En la batalla, el valor de un gusano GU se atribuyó más a su factor de disuasión que como fuerza de combate. Sabía especialmente que para un joven maestro GU como Fan Yuan que acababa de comenzar a cultivarse, su fuerza física era muy inferior en comparación con la de un hombre adulto. Si se trataba de un combate cuerpo a cuerpo, el que había entrenado durante muchos años obtendría la mayor ventaja. Al mismo tiempo, Fan Yuan supuestamente solo había refinado el Moonlight GU, por lo que, como máximo, solo podría disparar varias cuchillas lunares. El hombre de mediana edad fue utilizado como compañero de entrenamiento desde hace mucho tiempo, por lo que sabía profundamente que si un maestro GU de la etapa inicial de rango 1 usara su esencia primigenia para desatar la espada lunar, lo máximo que podía hacer era cortar varias heridas del tamaño de la palma de la mano y causar un daño limitado si lograba golpear el cuerpo humano. Además, el hombre tenía el respaldo de la familia Mo, por lo que cuando se enfrentó a Fan Yuan, no tuvo miedo y estaba tratando de mostrar su valía a sus maestros para poder ser recompensado y considerado más útil para la familia. Jovencito, seguro que eres valiente, ¿eh? El tono del hombre de mediana edad se estaba volviendo hostil mientras se doblaba las mangas, revelando sus antebrazos bien tonificados y musculosos. Sus dos brazos eran grandes y estaban llenos de cicatrices. Los antebrazos tenían venas gruesas y sobresalientes y eran incluso más gruesos que las piernas de Fan Yuan. Los empleados de la posada miraban con miedo y varios clientes ya se estaban levantando, pagando las cuentas y abandonando esta tierra de conflicto. ¿Han encontrado a Fan Yuan? De repente, la puerta emitió una voz femenina orgullosa y fuerte. Mo Yan avanzó a grandes pasos y entró en la posada. Detrás de ella había numerosos sirvientes de la familia. Su figura corporal era decente, ligeramente alta y tenía las curvas adecuadas. Pero una cara larga como la de un caballo, un gen heredado de la línea de sangre Mo, hizo que su apariencia se viera muy afectada y, por lo tanto, solo era una belleza de nivel medio superior. Sin embargo, vestía un uniforme azul oscuro y un cinturón rojo, fijado con una placa de acero cuadrada, atada alrededor de su cintura. La placa de acero estaba grabada con un 2. Además, acababa de regresar de una misión de clan, por lo que todavía quedaban rastros de las dificultades por las que acababa de pasar. Estos se sumaron para crear un campo de presión y amenaza que se emitió a su alrededor. Así, una vez que entró en la posada, todo el lugar se quedó en silencio bajo su aura. Su criado la saluda, joven señorita. El hombre de mediana edad cambió su actitud por completo al ver a Mo Yan. Trató de sonreír encantadoramente e inclinó su cuerpo mientras caminaba unos pasos y se arrodilló en el suelo, saludando a Mo Yan. Al ver este cambio de comportamiento, los trabajadores de la posada solo pudieron mirar en estado de shock con la boca bien abierta. La figura alta y musculosa,
en contraposición a su humilde actitud humillante, era un gran desajuste y parecía divertido. Pero los empleados de la posada no se rieron, ya que su comportamiento solo mostró en gran medida la imponente presión y el estatus de Mo Yan. Algunos de los trabajadores de la posada no pudieron evitar preocuparse por Fan Yuan, ya que era su principal cliente. Si algo le sucediera y lo incapacitara para seguir frecuentando la posada, sería una gran pérdida. Más de ellos estaban rezando en secreto para que Fan Yuan se rindiera. Si realmente estallaba una pelea y destruía la propiedad de la posada, eso sería peor. Mo Yan ni siquiera echó un vistazo al humillante Gao Wan, sus ojos estaban fijos en Fan Yuan. Dio unos pasos hacia adelante y preguntó en un tono feroz, ¿entonces eres Fan Yuan? Parece que estás comiendo bien. Jejeje, ¿alguna vez has comido un sándwich de codillos? Te daré una probada, podría ser aún más delicioso. A pesar de que dijo eso, Mo Yan no hizo ningún movimiento. Las acciones de Fan Yuan fueron demasiado tranquilas. Era extraño. ¿Tenía algún patrocinador secreto que lo estuviera protegiendo? Pero no debería ser así, lo he comprobado antes de venir. Este Fan Yuan solo tiene un tío y una tía a los que no les gusta, mientras que sus padres han fallecido, e incluso su tío y su tía lo echaron de la casa. Además, solo tiene talento de rango C, entonces, ¿cómo podría un joven tan débil tener algún tipo de antecedentes? Mo Yan pensó en su mente. A pesar de esto, la situación seguía siendo demasiado peculiar. Tuvo que probar e indagar más. Fan Yuan se rió y miró a Mo Yan con los ojos entrecerrados, diciendo, ¿quién te dijo que yo era Heu Yue Fan Yuan? Mo Yan se quedó momentáneamente atónita, luego echó un vistazo a Gao Wan. Acababa de ponerse de pie, pero al ver esto se arrodilló de inmediato con el sudor brotando de su frente. Tartamudeó y no pudo dar una respuesta coherente, maestro, tu siervo, tu sirviente. Tenían un dibujo de Fan Yuan, pero no sabían que Fan Yuan y Fan Zheng eran gemelos que parecían casi idénticos. No es de extrañar que este joven pareciera que no tenía miedo. En realidad, es Fan Zheng y no Fan Yuan. Los sirvientes de Mo Yan adivinaron en sus mentes. Fan Yuan no se puede comparar con Fan Zheng. El primero no es más que un solitario de rango C sin antecedentes. Este último, sin embargo, tiene un talento de rango A y fue atraído a la facción del jefe del clan en la ceremonia del despertar, y mientras crezca sin problemas, tiene un futuro brillante por delante. Mo Yan no recibió una respuesta adecuada de Gao Wan, lo que la hizo dudar aún más. En este punto, los únicos que conocían la identidad de Fan Yuan eran los empleados de la posada. Sin embargo, no podían permitirse el lujo de ofender a ninguna de las partes, por lo que solo mantuvieron la boca cerrada. Fan Yuan estaba saciado de su comida. Se puso de pie y miró levemente a Mo Yan, ¿quieres encontrar a Fan Yuan? Ven conmigo, te llevaré al albergue de la escuela para buscarlo. Si la persona frente a mí es Fan Zheng, no querría ofenderlo. Sin embargo, incluso si realmente es Fan Yuan, lo seguiré de cerca en este viaje, así que no tengo miedo de que se haga pasar por Fan Zheng. En un instante, Mo Yan tomó una decisión. Está bien, iré contigo al albergue de la escuela. Después de ti. Mo Yan giró su cuerpo para dejar espacio para Fan Yuan, estirando el brazo e indicándole a Fan Yuan que tomara la iniciativa. Fan Yuan rió con indiferencia y salió a grandes zancadas. Mo Yan la siguió de cerca con sus sirvientes detrás. Tan cerca. Por fin se han ido. Incluso si comienzan a pelear, ya no es asunto de nuestra posada. Todos los empleados que se quedaron atrás suspiraron aliviados mientras se daban palmaditas en el pecho. Un grupo de personas se acercó al albergue escolar. Alto. Detente ahí, el albergue escolar solo permite que los maestros GU de nuestro clan entren y salgan. Los dos guardias en la puerta detuvieron a Fan Yuan, Mo Yan y su pandilla. Insolente. ¿No reconoces quién soy yo? ¿Cómo te atreves a detenerme? Mo Yan miró a los dos y gritó.
No nos atrevemos, señalaron apresuradamente los dos guardias. Joven señorita Moyan, este guardia la tiene en alta estima. Sin embargo, las reglas del clan son absolutas, así que ¿qué te parece esto? Puedes traer a un sirviente. Esto es lo máximo que podemos hacer por ti. Un guardia anciano respondió cortésmente. Moyan chasqueó la lengua. Su corazón estaba lleno de insatisfacción, pero en presencia de las reglas del clan, no se atrevió a romperlas. La familia Mo era próspera y, por lo tanto, tenían muchos enemigos. No olvide que, aparte de la rama de la familia Mo, también había que lidiar con la familia Chi. Además de la familia Chi, la facción del jefe del clan también quería apoderarse de la familia Mo. Todos ustedes se quedan atrás. Gao Guan me seguirá. Pensando en ello, Moyan le dio órdenes. Gao Guan inmediatamente levantó el pecho con una mirada de alegría en su rostro. Gracias, joven señorita, por la oportunidad. Vamos, Junior. Moyan le sonrió a Fan Yuan con una mirada inquisitiva. Fan Yuan permaneció imperturbable mientras los conducía. Llegó a la puerta del dormitorio, abrió la cerradura y empujó la puerta. Luego dio un paso hacia la habitación y se detuvo. Dentro de la habitación no había nada extra. Todo era un simple mueble y no había nadie más. Moyan se paró en la puerta, echó un vistazo al interior y su rostro se volvió sombrío. Junior, será mejor que te expliques bien, no hay nadie en la habitación. Fan Yuan sonrió levemente, ¿no soy alguien? Moyan miró a Fan Yuan, con un brillo en sus ojos cuando de repente pareció haber entendido. Estoy buscando a Heu Yue, Fan Yuan. Fan Yuan se rió, sabes, nunca dije que no era Heu Yue Fan Yuan. Capítulo 33, adelante, regaña. Moyan frunció el ceño, luego su ira estalló casi instantáneamente cuando de repente entendió que Fan Yuan la había engañado. Y eres tremendamente valiente al considerar siquiera la posibilidad de mentirme. Mientras hablaba, extendió su mano derecha para agarrar a Fan Yuan. Fan Yuan se mantuvo firme en el lugar. Levantó la cabeza y se rió. Moyan, será mejor que pienses esto bien. Moyan detuvo sus acciones. Mientras todavía estaba parada justo afuera de la puerta, su mano extendida se detuvo en el aire y su rostro mostró un signo de vacilación y resentimiento. Dentro de la familia, había reglas relevantes. Los estudiantes en los dormitorios estaban protegidos, y no se permitiría que ninguna otra persona se entrometa en el albergue para capturar a los estudiantes. Moyan solo deseaba darle una lección a Fan Yuan y dejarlo probar el sufrimiento. Definitivamente no quería arriesgarse a ser castigada por romper las reglas. Si solo yo rompiera las reglas, aún estaría bien. Sin embargo, si esto afectara a la familia e incluso al honor del abuelo. Pensando en esto, Moyan retiró el brazo a regañadientes. Miró a Fan Yuan, que estaba dentro de la casa con los ojos inyectados en sangre. Si su mirada de muerte pudiera convertirse en fuego, quemaría a Fan Yuan hasta convertirla en cenizas en un segundo. Nunca te mentí. Dije que te llevaría a Fan Yuan, y ahora ya lo has encontrado aquí. Parece que tienes algo que decirme. Fan Yuan sonrió levemente con los brazos detrás de la espalda, ignorando la presión de un maestro Heu de rango 2, haciendo contacto visual sin miedo con la mirada furiosa de Moyan. Estaba a solo un paso de Moyan. Uno se quedó dentro de la casa y el otro se quedó fuera. Pero esta misma distancia también se había extendido hasta el este desde el oeste. Jejeje, oh Fan Yuan, seguro que has estudiado bien y a fondo las reglas del clan. Moyan, reprimiendo su ira, dijo con una sonrisa siniestra. Y agregó, desafortunadamente para ti, incluso mientras confías en las reglas, todo lo que hará por ti es esperar tiempo. No hay forma de que te quedes en los dormitorios para siempre. Veré cuánto tiempo puedes quedarte escondido allí. Fan Yuan se rió refrescantemente y miró a Moyan con desdén. Entonces, con más ganas quiero ver cuánto tiempo puedes molestarme. Ah, ya es tarde.
tengo una cama para dormir, pero tú. Si no me presento a clase mañana y los ancianos vienen a investigar, ¿qué crees que diré? Tú. Mo Yan montó en cólera, sus dedos apuntando a Fan Yuan, apenas conteniéndose. ¿De verdad crees que no me atrevería a entrar y derribarte? Chirrido. Fan Yuan abrió las puertas del albergue de par en par, sus labios se rompieron en una sonrisa, sus ojos oscuros como el abismo y su tono lleno de confianza como si la situación estuviera a su alcance. Desafió a Mo Yan, entonces muéstrame. Jejeje. Mo Yan se calmó al ver esto. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Fan Yuan y dijo, ¿crees que caería en tu incitación? Fan Yuan se encogió de hombros. Ya había visto a través de la personalidad de Mo Yan. Si hubiera cerrado la puerta, o incluso la hubiera cerrado a medias, Mo Yan tenía al menos un 50% de probabilidades de entrar en la casa. Pero cuando él la abrió completamente a propósito, la había hecho más cautelosa y tranquila como resultado. Por lo tanto, apenas había posibilidad de que volviera a forzar su entrada. 500 años de experiencia ya le habían hecho plenamente consciente de la naturaleza humana y de sus debilidades. Se dio la vuelta grandiosamente, exponiendo completamente la espalda a Mo Yan. Si Mo Yan atacara ahora, definitivamente podría capturarlo en una acción rápida. Sin embargo, Mo Yan se quedó quieta fuera de la puerta como si hubiera una montaña invisible bloqueando su camino. Incluso después de que Fan Yuan se sentó en su cama, Mo Yan solo lo miró con ira, apretando los dientes. Pero a pesar de esto, ella no hizo ningún movimiento. Este es el lado patético de los humanos. Fan Yuan se sentó y miró a Mo Yan, que estaba afuera luciendo como un tonto, pensando para sí mismo, a veces, las cosas que impiden que las personas actúen no son dificultades físicas, sino las restricciones que se han impuesto a sí mismas inconscientemente. Al comparar los niveles de cultivo, Fan Yuan definitivamente no era su rival en este momento. Pero incluso con su nivel de cultivo de rango 2, solo podía mirar a Fan Yuan y no tenía coraje para hacer un movimiento. Su distancia de él estaba a solo unos pasos, y la puerta estaba abierta de par en par sin ningún obstáculo. Lo único que realmente la restringía no era otra que ella misma. La humanidad buscó el conocimiento incansablemente para comprender el mundo y comprender las reglas, y en última instancia, para usarlas. Si uno está constantemente atado a las reglas, estando así restringido por el mismo conocimiento que buscaba, esa es la máxima tragedia. Fan Yuan echó un último vistazo a Mo Yan antes de cerrar los ojos y dejar que su conciencia se hundiera en el mar primigenio. Este Fan Yuan se atreve a cultivarse justo frente a mí. Y simplemente lo está haciendo como le da la gana. Al mirar esta vista, Mo Yan sintió una sensación de frustración que brotaba de su pecho, lo que casi la hacía querer vomitar sangre. Tenía muchas ganas de seguir adelante y darle algunos golpes. Pero sabía que no podía. Mo Yan de repente sintió una pizca de arrepentimiento. De pie frente a la puerta, sintió la incomodidad de no poder retroceder. Estaba indignada por rendirse ahora, pero se sentiría devastadoramente humillada. Movilizó a sus sirvientes con la intención de venir a darle una lección a Fan Yuan, pero al final fue ella la que terminó convirtiéndose en el hazmerreír. Especialmente cuando ahora había un sirviente mirándola. Maldita sea. Fan Yuan es demasiado poco cooperativo. Es demasiado astuto. Mo Yan pensó furiosamente y comenzó a provocarlo con todo tipo de insultos, con la esperanza de obligarlo a salir de la habitación. Fan Yuan, mocoso, sal si eres un hombre. Fan Yuan, como hombre, debes reconocer tus propias acciones. ¿Ahora estás siendo un cobarde escondido en esa habitación? ¿No te avergüenzas de ti mismo? Deja de fingir que me ignoras, sal si sabes lo que es bueno para ti. Basura cobarde y cobarde. Fan Yuan cerró los oídos y no dio una sola respuesta. Después de regañar por un tiempo, en lugar de desahogar toda su ira, se sintió aún más irritada. Empezaba a sentirse como un payaso o una arpía. Bloquear la puerta era demasiado vergonzoso. Ah,
Esto está llegando a mi muerte. Mo-Yan estaba a punto de volverse loca y finalmente renunció a provocar a Fan Yuan. Fan Yuan, puedes esconderte ahora, pero no puedes esconderte de mí para siempre. Pisoteó furiosamente el suelo y se fue indignada. Antes de irse, dio una orden final: Gao Guan, quédate allí y míralo. No creo que no se vaya de la casa. Sí, maestro. El sirviente musculoso, Gao Guan, respondió rápidamente y despidió a Mo-Yan. Dentro de su corazón se sentía amargado, la montaña era fría y ventosa por la noche. Tendría que hacer guardia todo el tiempo, ya que se resfriaría fácilmente de esta manera. No fue una tarea fácil. Es voz silbido. Dentro del mar primitivo, el flujo y reflujo de las mareas continuaba. La esencia primitiva de cobre verde se acumuló como el agua, forzando un maremoto que rodaba. Bajo la guía mental de Fan Yuan, las olas rompían sin cesar contra las paredes de apertura circundantes. Las paredes de apertura de Geo Master, etapa inicial de rango 1, se asemejaban a una barrera blanca. En este momento, con la esencia primigenia de cobre verde estrellándose hacia ellos, produjo sombras de luz, creando una sensación indescriptible. El tiempo pasó gradualmente y el nivel del mar primigenio de cobre verde disminuyó lentamente. Del 44% original, se bajó al 12%. Si un maestro Geu quiere aumentar su nivel de cultivo, tendría que gastar su esencia primigenia para nutrir la apertura. Los Geo Masters de la etapa inicial tienen barreras de luz como paredes de apertura, mientras que los Geo Masters de la etapa media tienen barreras de agua como paredes de apertura y para la etapa superior tienen barreras de piedra. Para que pueda cultivarme desde la etapa inicial hasta la etapa intermedia, tendré que nutrir la barrera de luz en las paredes de apertura de la barrera de agua. De sus 500 años de memoria, Fan Yuan estaba completamente familiarizado con las etapas actuales de cultivo, y los métodos eran tan claros como el día para él. Abrió lentamente los ojos, solo para ver que ya era tarde en la noche. La luna creciente colgaba en lo alto del cielo nocturno, la luz de la luna brillaba pura como el agua. La puerta estaba abierta de par en par y la luz de la luna brillaba, lo que le permitió a Fan Yuan pensar en un famoso poema de la tierra: en una noche tranquila. Vi la luz de la luna frente a mi sofá y me pregunté si no sería la escarcha en el suelo. 1. Los vientos nocturnos soplaban con una pizca de frialdad. Fan Yuan no tenía ningún tipo de calor Geu, y con solo el cuerpo de un niño de 15 años, no pudo evitar temblar ligeramente. La noche en la montaña era muy fría. Sin vergüenza, finalmente abriste los ojos. ¿Cuánto tiempo planeas estar cultivando allí? Sal de ahí, serás castigado de todos modos. Golpeaste a nuestro joven maestro Mo-Bei, así que era solo cuestión de tiempo antes de que la joven señorita te diera una lección. Al ver que Fan Yuan se había despertado, Gao Guan, que estaba parado en la puerta, se animó. Fan Yuan entrecerró los ojos. ¿Parecía que la maestra Geu de rango 2 se había ido? Sin vergüenza, ¿me escuchaste? Date prisa y ven aquí. Tienes una habitación para quedarte y una cama para dormir, pero tuve que estar aquí toda la noche. Si no sales pronto, ¿no crees que podría irrumpir aquí? Al no ver ninguna reacción de Fan Yuan, Gao Guan amenazó. Fan Yuan permaneció imperturbable. Cabrón, sal y ríndete. Has ofendido a la familia Mo, no tendrás ningún día bueno a partir de ahora. Date prisa y discúlpate con la joven señorita y tal vez ella te perdone. Gao Guan continuó reprendiendo. Fan Yuan no escuchó una sola palabra. Sacó una piedra primigenia de su bolsa de almacenamiento y la sostuvo en sus manos, finalmente cerrando los ojos nuevamente. Al ver que iba a seguir cultivando, Gao Guan estaba ansioso y tuvo un ataque. Y eres un simple talento de rango C, lo máximo que puedes lograr en la vida es un maestro Geu de rango 2. ¿Qué hay que cultivar? No eres rival para toda la familia Mo por ti solo. Niño, ¿eres sordo? ¿Escuchaste una sola palabra de lo que dije? Capítulo 34,
paliza supresiva. Fan Yuan no le prestó atención al hombre y comenzó a realizar múltiples tareas. Al mismo tiempo, absorbió la esencia natural de la piedra primigenia y observó su abertura. El nivel del mar primitivo, que originalmente había caído drásticamente dentro de la abertura, con la ayuda de la corriente constante de la esencia natural, comenzó a subir lentamente de nuevo. Esta forma de velocidad de recuperación fue inevitablemente lenta, pero Fan Yuan no tenía prisa. El cultivo estaba destinado a ser acumulativo, no se podía apresurar. El asunto urgente en cuestión era, de hecho, el sirviente de mediana edad que estaba fuera de la casa. Después de media hora, el mar primigenio de cobre verde de Fan Yuan alcanzó el 44%, la capacidad máxima que podía contener. Pero esto no fue el final. En este punto, el mar primigenio mostraba un color verde jade, esto era solo una esencia primigenia de cobre verde de la etapa inicial de rango 1. La esencia primigenia que Fan Yuan había usado anteriormente para nutrir la pared de apertura ya no era la esencia primigenia de la etapa inicial. Se había convertido en una esencia primigenia de etapa intermedia, refinada por el gusano de licor. Gusano de licor. Con un pensamiento de Fan Yuan, el gusano de licor dentro del mar primigenio voló instantáneamente y flotó en el aire, su cuerpo se enroscó en forma de bola, asemejándose a una bola de arroz blanco. Es vos. El 10% de su esencia primigenia de la etapa inicial se despegó y se envió al cuerpo del gusano licor, y pronto la esencia fue completamente absorbida por él. Poco después, una oleada de niebla de licor emergió del cuerpo del gusano de licor y se congregó en un bulto. Una vez más, Fan Yuan desplegó el 10% de su esencia primigenia y la invirtió en esta niebla de licor. Una vez que la niebla se había gastado por completo, el 10% original de la esencia primigenia de la etapa inicial se redujo a la mitad físicamente y, al mismo tiempo, el color cambió de verde jade a verde pálido. Esta es la esencia primigenia de la etapa intermedia. Con el fin de avanzar en su cultivación, todos los estudiantes ordinarios utilizan la esencia primigenia de la etapa inicial. Sin embargo, usaré la esencia primigenia de la etapa intermedia, y la eficiencia es al menos el doble de la suya. Del mismo modo, cuando se usa la esencia primigenia de la etapa intermedia para activar el Moonlight GU y lanzar una espada lunar, será mucho más fuerte que activarla usando la esencia primigenia de la etapa inicial. Solo cuando toda la esencia primigenia en el mar primigenio se había convertido en esencia primigenia de etapa intermedia, Fan Yuan abrió los ojos. El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos cuando se cultiva, y en este punto ya era medianoche. El cielo ya no era de un negro puro, sino que se había vuelto de un profundo color azul oscuro. La luna ya no era visible y solo quedaban unas pocas estrellas persistentes. La puerta estuvo abierta casi toda la noche, y una esquina de la puerta de madera ya estaba mojada, mostrando un color oscuro a medida que el agua la manchaba. El albergue escolar tenía esta desventaja, no era tan cómodo como una cabaña de madera ordinaria que se construía sobre el suelo, pero estaba construido directamente sobre el suelo y, por lo tanto, tenía mucha humedad. Al volver a la realidad, Fan Yuan sintió un escalofrío en la espalda. Después de sentarse con las piernas cruzadas durante tanto tiempo, sus dos piernas se sentían entumecidas. Abrió su puño derecho cerrado y esparció un puñado de polvo de piedra blanca. Esta era la piedra primigenia después de que su esencia se hubiera absorbido por completo, y lo que quedaba era solo el polvo sobrante. Después de una noche de cultivo, había gastado 3 piedras primigenias. Fan Yuan calculó en su mente. Tenía un talento de rango C, pero para perseguir una velocidad de cultivo más rápida, usó piedras primigenias para reponer su esencia primigenia. Lo que era más crucial era el gusano de licor, ya que se había utilizado para refinar su esencia primigenia de etapa intermedia. Esto había aumentado considerablemente el gasto de sus piedras primitivas. Aunque ayer saqué otra suma de piedras primitivas, una noche de cultivo me costó 3 piedras. En este caso, aunque pueda parecer que tengo muchos recursos,
no pueden sostenerme durante mucho tiempo con mi velocidad de cultivo actual. Pero este es el precio que tengo que pagar por perseguir la velocidad y la eficiencia del cultivo. Fan Yuan volvió a mirar fuera de la habitación, solo para ver a Gao Guan, el sirviente musculoso, en cuclillas en una esquina con el cuerpo acurrucado, aparentemente dormido. Parece que esa maestra Geu de rango 2 se había ido hace mucho tiempo, dejando a este Gao Guan aquí para vigilarme. Jeje. Fan Yuan reveló una sonrisa fría mientras se levantaba de la cama y comenzaba a ejercitar sus extremidades. Una vez que su cuerpo se calentó, abandonó el albergue. Muchacho, finalmente decidiste salir. ¿Y qué te parece? Ríndete obedientemente y vete conmigo para inclinarte y pedir disculpas a nuestra joven señorita. Las orejas de Gao Guan captaron los pasos de Fan Yuan y se puso de pie de inmediato. Su cuerpo musculoso era casi el doble del tamaño de Fan Yuan. Los músculos de su cuerpo se tensaron y sus cejas se fruncieron, un par de ojos crueles brillando con una luz maligna, pareciéndose a una hiena hambrienta. Fan Yuan caminó inexpresivamente hacia él. Muchacho, deberías haber salido antes. Al salir ahora, ¿sabes cuánto tuvo que sufrir el gran yo velando por ti? Se rió mientras se acercaba a Fan Yuan, evidentemente planeando algo siniestro. En este momento, Fan Yuan gritó levemente y, con un salto feroz, apuntó ambos puños hacia Gao Guan. Y bastardo, estás cortejando a la muerte. El rostro de Gao Guan se distorsionó con una ira creciente dentro de él, levantó su puño del tamaño de un ladrillo y golpeó a Fan Yuan. El puño era extremadamente poderoso, cortando el aire y se podía escuchar el sonido del viento. Los ojos de Fan Yuan brillaron como el cristal. Al ver que el puño se acercaba, dio un paso al costado y se volvió hacia la parte trasera de Gao Guan. Estirando un dedo, golpeó hacia la cintura de Gao Guan. Gao Guan bloqueó con su brazo retraído, Fan Yuan no recibió un golpe claro y terminó golpeando el antebrazo izquierdo de Gao Guan. El dedo de Fan Yuan se sintió como si hubiera golpeado una placa de acero, doloroso y entumecido. Este Gao Guan ya se ha acercado a los límites de la destreza física de un mortal. En este momento solo puedo usar el Moonlight Geu para luchar, y sin ningún otro gusano Geu para ayudarme, no soy su rival en el combate cuerpo a cuerpo básico. Los ojos de Fan Yuan brillaron y decidió rápidamente dejar de atacar. En cambio, retrocedió unos pasos y se alejó un poco de Gao Guan. En la aldea de Geu Yue, solo los miembros del clan Geu Yue tenían derecho a cultivarse como maestro Geu. Los forasteros, independientemente de si tenían talento de cultivo o no, no tenían derecho a asistir a la ceremonia del despertar. Pero estos mortales podían entrenarse en el combate físico. Al igual que el Gao Guan aquí, aunque no era un maestro Geu, había entrenado vigorosamente en sus puñetazos y patadas y su habilidad básica era firme. Además, era un hombre de mediana edad, y esto significaba estar en la flor de la vida de un mortal. Fan Yuan, además de tener el Moonlight Geu para luchar, solo tenía el cuerpo de un adolescente de 15 años. Ya sea por fuerza, agilidad o resistencia, no era el rival de Gao Guan. Los artistas marciales como Gao Guan fueron suficientes para matar a un maestro Geu de la etapa inicial de rango 1. Incluso hacia un maestro Geu de etapa media de rango 1, todavía representaban una cierta amenaza. Este chico es demasiado astuto. Al ver que Fan Yuan se había distanciado un poco entre ellos, Gao Guan sintió ansiedad dentro de su corazón. La cintura era un punto vital del cuerpo, y si alguien la dañaba a través de la fuerza bruta, el daño no era despreciable. Si la fuerza se ejerció más allá de un punto, también podría ser mortal. Gao Guan había esperado fuera del albergue toda la noche y, por lo tanto, su cuerpo estaba envuelto por la atmósfera húmeda, lo que hacía que su velocidad de reacción fuera un poco más lenta. De ahí que la huelga anterior casi hubiera tenido éxito. Afortunadamente, aunque era un lamebotas, había entrenado duro en su capacidad física.
Entonces, en el momento crucial, el reflejo de su cuerpo reaccionó instintivamente y le permitió bloquear por poco el ataque de Fan Yuan. Ya no puedo ser descuidado. Este muchacho se comporta como un lobo, golpeando con dureza y tortuosidad, saliéndose con la suya cuando yo soy un poco descuidado. No es de extrañar que el joven maestro fuera noqueado por él 2 veces. Gao Wan se secó el sudor de la frente y barrió todo indicio de desprecio. Empezó a tomar en serio a su oponente. Si puedo capturar a este muchacho, sería un gran logro. La joven señorita seguramente me recompensará. La espada lunar de una etapa inicial de rango 1 está al máximo solo como una pequeña daga, por lo que mientras no golpee mis puntos vitales, será simplemente una lesión externa leve. Pensando en esto, el corazón de Gao Wan comenzó a latir más rápido. Estirando sus manos como palas, agarró a Fan Yuan. ¡Bum, bum, bum! Fan Yuan no mostró miedo y se acercó a Gao Wan para entablar un combate cuerpo a cuerpo. Intercambiando puñetazos y patadas, turnándose para atacar y defender, fuertes sonidos de impacto resonaron en la zona. Al saquear a los estudiantes, solo había usado la palma de su mano con el objetivo de controlar a la multitud. Pero ahora, al interactuar con Gao Wan, Fan Yuan había hecho todo lo posible. A veces usaba sus dedos para golpear los ojos, a veces estrangulando la garganta, golpeando la mandíbula con la base de la palma de la mano, cortando la parte posterior de la cabeza de su oponente, usando la rodilla para golpear el área pélvica o usando sus manos para agarrar la cintura. El sudor de Gao Wan se derramó como un río. Todos los movimientos de Fan Yuan apuntaban a los puntos vitales, cada golpe tortuoso y mortal como si quisiera terminar con la vida de Gao Wan allí mismo. Gao Wan era un simple mortal y, a diferencia de los maestros Heu, aunque entrenaba bien en su combate físico, sus puntos vitales seguían siendo vitales. Los mortales eran incapaces de entrenar sus párpados para que se volvieran como el acero. Estos eran los límites de las artes marciales mortales. Además, Gao Wan no se atrevió a desatar ningún movimiento mortal contra Fan Yuan. Fan Yuan era un miembro del clan Heu Yue, por lo que matarlo incurriría en la ira pública y sería ejecutado de inmediato. De hecho, la familia Mo será la primera en llevar a cabo su castigo. Por lo tanto, su único pensamiento era capturar a Fan Yuan vivo, y sería bueno si pudiera hacer sufrir a Fan Yuan en el proceso de captura. Un lado tiene aprensión, mientras que el otro lado tenía intención de matar. La situación se convirtió en Fan Yuan reprimiendo a Gao Wan en la pelea. Capítulo 35, adelante y grita. Fan Yuan tenía la ventaja por ahora, pero no podía sostenerlo por mucho más tiempo. Intercambiando golpes de un lado a otro, ya estaba jadeando de agotamiento. Por el contrario, la respiración de Gao Wan seguía siendo suave y sincronizada, lo que reflejaba la enorme diferencia de resistencia entre los dos. Al mismo tiempo, a medida que Gao Wan ejercitaba sus extremidades, su cuerpo se calentó gradualmente mientras su velocidad de golpeo se volvía cada vez más rápida. El efecto del frío que le provocaba lentitud y entumecimiento se había desvanecido, mostrando las verdaderas habilidades perfeccionadas por su entrenamiento durante décadas. Muchacho, eres incapaz de vencerme. Hay reglas del clan que establecen que dentro del albergue de la escuela está prohibido usar el Moonlight Heu. Eres carne muerta, condenada a ser mi cautiva. Gao Wan se rió maníacamente, su experiencia de lucha era rica, por lo que intentó usar palabras para hacer vacilar el espíritu de lucha de Fan Yuan. Al final, solo soy un adolescente y mi cuerpo que no se ha desarrollado por completo no se puede comparar con este sirviente. El estado de ánimo de Fan Yuan era tranquilo como el hielo. Habiendo agudizado su voluntad durante 500 años, no había forma de que su espíritu de lucha flaqueara. Luz de luna Heu. Gritó en su mente, activando su esencia primigenia y al mismo tiempo saltando hacia atrás para alejarse de Gao Wan. Gao Wan quería perseguirlo, pero de repente vio una luz azul acuosa que salía de la palma de Fan Yuan. Su rostro se oscureció y gritó, muchacho,
Estás usando el gusano GU para pelear en el albergue de la escuela, esto va en contra de las reglas del clan. ¿Y qué pasa si rompo las reglas? Fan Yuan se burló. Aprendió las reglas del clan y las memorizó a fondo, pero no fue por el hecho de obedecerlas. Inmediatamente, su palma cortó un arco hacia Gao Wan. Con un sonido de ching, la hoja lunar azul voló hacia la cara de Gao Wan. Gao Wan apretó los dientes mientras levantaba ambos brazos para cubrirse la cara, formando un escudo protector. Al mismo tiempo, corrió hacia Fan Yuan sin pausa, planeando soportar el ataque mientras terminaba la batalla lo más rápido que pudiera. La espada lunar golpeó su brazo. Con un estallido, su carne y sangre se derramaron bajo la luz de la luna, una ola de dolor extremo golpeó los nervios de Gao Wan. El hombre desprotegido casi se desmaya por el dolor. ¿Cómo puede ser esto? Su carrera hacia Fan Yuan se detuvo, y descubrió aterradoramente que sus dos extremidades habían sido abiertas con una herida profunda. La sangre fresca brotaba de la herida y del costado, mientras que se podían observar músculos ensangrentados colgando alrededor de su carne. Incluso se podían ver los huesos blancos rotos del antebrazo. Gao Wan estaba conmocionado más allá de las palabras. Esto es imposible. Una espada lunar de nivel inicial de rango 1, lo máximo que podría hacer es herir ligeramente mi carne. ¿Cómo pudo cortar mis huesos? Solo una etapa intermedia de rango 1 puede hacer esto. No tenía ni idea. Si bien Fan Yuan era un maestro GU de la etapa inicial de rango 1, debido al refinamiento del gusano licor, poseía una esencia primigenia de etapa media de rango 1. El Moonlight GU, activado usando la esencia primigenia de la etapa intermedia, emitió una hoja lunar muy superior a la etapa inicial que predijo originalmente. Esto es malo, este chico es raro. Gao Wan, que fue pillado desprevenido, ya había sufrido una grave lesión. Su espíritu de lucha había desaparecido y decidió retirarse. ¿Eres capaz de escapar? Fan Yuan sonrió con frialdad mientras comenzaba a perseguirlo, las espadas lunares en sus manos se disparaban consecutivamente. ¡Sálvame! Gao Wan gritó con horror mientras huía, su voz viajando mucho más allá del albergue escolar. ¿Qué está pasando? Alguien está pidiendo ayuda. La voz alertó a los guardias del albergue escolar que estaban cerca. Es la joven señorita de la familia Mo, la sirvienta de Mo Yan. Los guardias que llegaron se detuvieron en seco al ver la escena de la persecución. Este es solo un sirviente, no hay necesidad de que nos arriesguemos a protegerlo. Dejarlo quedarse aquí ya era un favor hacia la familia Mo. Todavía tenemos que tener cuidado, en caso de que lastime a Fan Yuan con desesperación. Todos los guardias ansiosos se reunieron a su alrededor, pero nadie le echó una mano a Gao Wan, solo observaban desde la barrera. Este sirviente Gao Wan, incluso si murió, no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, si Fan Yuan murió o resultó herido, sería su responsabilidad. Al ver tal espectáculo, Gao Wan se desesperó, gritó trágicamente, todos somos forasteros. No puedes dejarme morir. Su pérdida de sangre era cada vez más grave y su velocidad disminuía. Fan Yuan lo alcanzó, su voz fría como el hielo, anunciando la sentencia de muerte de Gao Wan, adelante y grita. No importa lo fuerte que lo hagas. Mientras decía eso, la espada en su brazo giró y disparó 2 hojas lunares hacia Gao Wan. Es vos. Las cuchillas lunares volaron hacia el cuello de Gao Wan. El sirviente perdió toda esperanza, aparentemente a un paso del abismo. Al momento siguiente, sintió que su mundo giraba, de hecho, vio sus propios pies, pecho, espalda. Y ese cuello cortado. Después, le esperaba la oscuridad total. Gao Wan había muerto. Decapitado por 2 espadas lunares, su cabeza voló lejos del impacto, su cuerpo retrocedió 10 metros antes de caer. El área del cuello arrojó una fuente de sangre fresca, tiñendo la hierba circundante de un rojo sangre. Asesinato. Fan Yuan mató a alguien.
Los guardias no pudieron evitar gritar. Habían sido testigos de todo el proceso, y sintieron una sensación de extrema trepidación y terror recorriendo todo su cuerpo. Fan Yuan era solo un adolescente débil de 15 años, pero asesinó inexpresivamente a un adulto fuerte. Este era el poder de un maestro Geu. La victoria estaba asegurada. Fan Yuan disminuyó la velocidad y gradualmente se movió hacia el cadáver. Su rostro estaba tranquilo, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Esta expresión provocó un escalofrío en la columna vertebral de los guardias. La cabeza de Gao Guan yacía en el suelo, con los dos ojos bien abiertos, girando en su tumba. Fan Yuan miró con frialdad. Levantó la pierna e hizo volar la cabeza. Los párpados de los guardias se contrajeron. Fan Yuan se acercó al cadáver y descubrió que todavía estaba vibrando. La sangre se extendió por el suelo, formando un pequeño charco sangriento. Miró las heridas de Gao Guan con una expresión sombría. Estas heridas eran lo suficientemente profundas como para exponer el secreto del hecho de que tenía una esencia primigenia de etapa media. Una vez que esto fue expuesto, se deducirá rápidamente que tenía un gusano de licor, y con eso la familia naturalmente pensaría en el monje del vino de flores. Por lo tanto, Fan Yuan tuvo que mantener este secreto oculto. Pero hay demasiados espectadores. La mirada de Fan Yuan recorrió a los guardias cercanos, eran más de 10. Le quedaba menos del 10% de esencia primitiva, por lo que no había forma de matarlos a todos. Después de reflexionar un rato, Fan Yuan se inclinó y levantó el tobillo de Gao Guan, arrastrando el cadáver. Joven maestro Fan Yuan, puede dejarnos esto a nosotros. Los guardias controlaron su miedo y se acercaron a Fan Yuan, hablando cortésmente. El respeto y la cortesía tenían un tinte de miedo evidente. Fan Yuan miró en silencio a los guardias, y todos contuvieron la respiración, mirando hacia abajo. Dame el sable, extendió la mano y dijo con ligereza. Con autoridad en su discurso, emitió una presión innegable. El guardia más cercano a él le entregó incontrolablemente el sable en su cintura. Fan Yuan tomó el sable y continuó caminando, dejando atrás a una docena de guardias atónitos mirando detrás de su espalda. El sol salió por el este y el primer rayo de luz brilló sobre el pico de la montaña, iluminando el albergue escolar. Fan Yuan, de 15 años, con el cuerpo escuálido de un adolescente, una mirada pálida en su piel. Bajo el amanecer, caminó casualmente. En su mano izquierda tenía un sable brillante. En su mano derecha, un cadáver sin cabeza. Su camino dejó tras de sí un rastro de rastros de sangre de color rojo brillante arrastrados por el camino. Los guardias estaban atónitos, sus cuerpos rígidos debido a la aterradora escena. Incluso cuando la luz del sol brillaba sobre ellos, no podían sentir una sensación de calor y luz. Trago. Alguien entre ellos tragó su saliva ruidosamente.